Acribillados a 150 tiros después de huir 24 meses de la justicia por crímenes como asesinatos, robos, hurtos, entre otras cosas más. Así murieron Bonnie y Clyde en 1934, específicamente un 23 de mayo. Tenían 23 años Bonnie y 25 años Clyde. Ese es el tema de esta semana. Yo soy Roger Carvajal y bienvenidos a La Exasperación. Como les comentaba antes del intro, en el tema de esta semana vamos a desarrollar la vida y la muerte de Bonnie y Clyde, unos de los enemigos públicos número uno más importantes de la vida estadounidense después de la depresión del 29, allá en 1934 cuando fallecen. Pero realmente, ¿quiénes eran estos dos delincuentes? Bueno, empecemos por Bonnie. Bonnie era una mujer que había nacido en 1910 en Rowena, Texas. Era la hermana del medio. Tenía un hermano mayor que se llamaba Charles y una hermana menor que se llamaba Emma. El nombre completo de Bonnie era Bonnie Parker y su padre había fallecido cuando ella tenía 4 años. Él era un albañil. Después de que su padre murió, se mudó con su madre y con sus hermanos a Dallas. Y posteriormente empezó a crecer y se empezó a interesar mucho en la poesía y en la literatura como uno de sus principales pasatiempos. Esto pues es algo importante porque más adelante iba a tomar lugar dentro de la historia de que enmarca su nombre. Conoció durante su adolescencia en el colegio o en la secundaria, como la conocen algunos, a un hombre que se llamaba Roy Thornton, que al conocerse se enamora, se casa y huye de la casa para alejarse de su familia y su complicada vida. No obstante, durante ese matrimonio sufre mucho, sufre exageradamente, víctima de maltratos, de golpes, entre otro poco de cosas, porque su esposo después fue capturado y sentenciado a la cárcel por asesinato. Ahí es cuando Bonnie decide aprovechar toda la situación y pues desfumarse principalmente de él, pero a la vez solicitar el divorcio para no tener nada más que ver con él nunca. Después de eso consigue un trabajo como camarera y es así como durante un tiempo soluciona sus ingresos y su vida cotidiana. Por otro lado tenemos a Clyde, cuyo nombre completo era Clyde Chestnut Barrow, que nació el 24 de marzo de 1909. Era un joven que se consideraba bastante atractivo durante su adolescencia, pero durante su infancia la familia quedaba pues muy marcada con todas las deudas que tenían. Recordemos que estaba en esa época la depresión empezando a sentirse, ¿verdad? Empezando a sentirse efectos económicos y muchas de las familias encontraban una solución en delinquir para poder sustentar sus necesidades diarias. Es así como a los 17 años empieza a cometer crímenes menores, influenciado también por su hermano mayor, con el que cometía robos como de vehículos o robo de ganado y animales de corral. Su hermano se llamaba Buck y él pues también tenía una vida de crímenes que venía pues cosechando desde hacía algún tiempo. Poco a poco todos estos crímenes y todos estos delitos se convierten en más serios, pasando de ser simples robos a ser allanamientos de casas y hurto, ¿verdad?, de cosas de la casa, posteriormente secuestros y finalmente terminan desencadenando asesinatos. Es así que a los 20 años
Él, a los 21 años, él ya había pisado la cárcel 2 veces y ya había cumplido 2 sentencias en la cárcel. ¿Qué pasa cuando 2 personas así se encuentran? Bueno, este fue el caso de esta pareja que se conoció, se cree que alrededor de 1929, a finales de 1929 y a principios de 1930, cuando todavía eran muy jóvenes, por amigos en común en una fiesta. Se dice que ese encuentro marcó tanto a ambos que supuestamente se enamoraron inmediatamente uno del otro, y ella empezó a compartirle a Clyde sus gustos por la poesía y por leer literatura, ¿verdad? Y Clyde le prometió a ella que iba a dejar su vida criminal atrás y se iba a buscar un trabajo, y así lo hizo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, al poquito tiempo específicamente, él deja su trabajo y empieza a delinquir otra vez, cometiendo un robo. Esto también influenció mucho porque aquí es, después de que lo atrapan cometiendo ese robo, donde él va a la cárcel por tercera vez. Y el enamoramiento que tenían ambos era tan grande que se escribían cartas y constantemente estaban en comunicación, al punto de que llegan a un acuerdo en el que Bonnie le va a enviar un arma a Clyde para que él pueda escapar, y lo logra. Escapa de la cárcel y se da la fuga. Sin embargo, al poco tiempo lo vuelven a atrapar y termina cumpliendo una condena de trabajos forzosos. Bueno, termina cumpliendo no. Se le adjudica una cadena de trabajos forzosos, una condena de trabajos forzosos en los que él tenía que desempeñarse durante todo el tiempo que iba a estar ahí adentro. Durante este lapso en el que lo vuelven a reincorporar a la prisión, empieza a sufrir abusos, pero principalmente violaciones de otro reo. Sin embargo, esto no iba a quedar impune. Al fin y al cabo, él estaba harto de sentir los abusos y de que lo forzaran a tener relaciones sexuales sin que él lo quisiera, y termina asesinando a ese reo que estaba cometiendo eso. Sin embargo, para no adicionar tiempo a la condena, él convence a otro de los reos que se adjudique la muerte. Pero ¿por qué se iba a adjudicar otro de los reos la muerte? Porque ya tenía cadena perpetua y no tenía cómo salir antes. Esto hizo que él se liberara de ese castigo como tal, y al tiempo pasa un mes en camilla porque convenció a otro de los reos que le amputara 2 dedos del pie para que no tuviera que hacer más trabajos forzosos. Es así como pasa el tiempo y siguen pasando los años, y más o menos en 1932 es cuando él sale de prisión bajo libertad condicional. Ya no podía hacer trabajos forzosos, ya no servía prácticamente adentro de la cárcel. Entonces le conceden la libertad condicional con la condición, valga la redundancia, de que no haga más delitos y que se mantenga al margen en la vida. Lo que pasa es que una vez que la persona ya ideó la manera de seguir cometiendo delitos, no va a parar. Y este fue el caso específico de Clyde, porque al poco tiempo de salir pasó a recoger a Bonnie y empezaron una vida criminal que hasta el día de hoy sigue teniendo mucho rastro dentro de la historia y se sigue hablando mucho, al punto de que se merece un caso en la exasperación. ¿Por qué? Porque empezaron a cometer asaltos, empezaron a huir mucho, a cometer asesinatos, a cometer secuestros, y debido al aspecto físico la gente les tomó cierto cariño, porque se dice que Bonnie era una joven muy hermosa, al igual que Clyde, y hasta se creía que podían ser estrellas de cine si ellos lo hubieran deseado por el aspecto físico. Tal vez Bonnie lo único que tenía un poquito, digamos, mal o de defecto para la industria del cine era que era muy bajita, medía 1.52, y eso en ese momento era muy mal visto para una estrella del cine. ¿Qué pasa? Que al ganarse este cariño, digámoslo así, de la gente, aunque estaban cometiendo crímenes bastante graves, les servía como para esconderse o para ganarse la empatía de algunas personas y que no los delataran dentro del ambiente en el que se movían. Sin embargo, se cree que asesinaron a 9 personas y que aunque
estaban cometiendo delitos como de esa gravedad, ellos realmente no disfrutaban matar gente. Simplemente lo hacían cuando se veían encerrados dentro de un espacio en el que no iban a poder escapar. Entonces hacían lo necesario y por ende no les temblaba la mano para tirar del gatillo. También otra cosa muy importante dentro de la historia de ambos es que ellos robaron un Ford V8, que era considerado uno de los autos más rápidos de ese momento. Entonces les servía perfecto para poder escapar cuando cometían sus crímenes a gran velocidad sin que los atraparan en la huida. Por eso ellos andaban siempre ese carro aunque fuera robado. Y de hecho lo utilizaban mucho para viajar entre Luisiana y Texas, específicamente en Dallas, y se movían mucho en ese ámbito. Eso es lo que más adelante les va a valer la muerte, pero sigamos desarrollando un poco más la historia para que ustedes sigan entendiendo un poco más del contexto antes de que fueran atrapados como tal. Como todo este reguero de factores o este montón de factores los favorecía, la gente no los delataba, tenían un aspecto físico bastante bonito, eran muy hábiles para escapar, realmente eran muy inteligentes los dos para escapar y para cometer crímenes y poder vivir de eso. No lograban ser divisados en ningún lado, y es así como entonces toma mucha importancia el papel de un hombre que se llamaba Frank Hammer, que era un ex Ranger de Texas que la verdad había tenido una carrera bastante importante combatiendo a criminales. Lo contactan y le dicen: le tenemos una misión que es bastante importante para que usted pueda atrapar específicamente a Bonnie y a Clyde, los enemigos públicos número 1 de ese momento. Pero antes de seguir la historia y contarles cómo es el desenlace de la misma, vamos a un corte comercial y volvemos con más de la exasperación. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y seguimos con más de la exasperación. Muchas gracias por quedarse y seguir para desarrollar más el caso todavía, ya ahora sí, con el desenlace de la muerte de Bonnie y Clyde. Pero antes de continuar, retomemos un poco la historia. Bonnie y Clyde, unos pues jóvenes, se podría decir que estaban en sus 20 cuando murieron, pero que tuvieron una infancia un poco complicada y una adolescencia bastante atropellada entre crímenes por el lado de Clyde y maltratos por el lado de Bonnie de parte del que era su esposo, que posteriormente fue apresado y enviado a prisión por asesinato. Se juntan alrededor de 1929-1930, se dice que en enero de 1930, pero realmente no se tiene certeza en qué momento fue que llegaron a coincidir, se enamoran y empiezan una vida pues bastante recordada por muchos a nivel histórico. ¿Por qué? Porque aunque Clyde sufrió un aprisionamiento, digámoslo así, por robar y cometer su tercera condena, luego escapar y volver a la cárcel para cometer la cuarta condena, cuando sale en libertad condicional recoge a Bonnie y empiezan una vida criminal que fue de las más importantes, porque aunque les daban persecución, duraron 24 meses atrás de ellos sin poder dar con su paradero, hasta que se involucró en la pintura un hombre que se llamaba Frank Hammer, que era un ex Ranger de Texas que tenía una carrera bastante, pues digamos que exitosa en la persecución del crimen, al punto de que se había ganado el derecho de una pensión o un salario vitalicio, es decir, que se le pagaba aunque ya estaba retirado y estaba en sus 50s, aunque estaba en esa edad y ya no trabajaba más,
se le estaba pagando un salario fijo por todos los éxitos de su carrera. ¿Por qué es importante este personaje para la historia de Bonnie y Clyde? Bueno, este personaje fue el que logró dar con ellos y logró el éxito de la operación en la que pusieron fin a su vida. Pero ¿cómo lo logró? Bueno, vamos desarrollando más a fondo todo lo que pasó durante mayo de 1934. Ya habían pasado, como les dije, 2 años, 24 meses de que estaban delinquiendo y los perseguían y aún así no lograban dar con ellos. Y lo contactan a él en 1934 para poder establecer un plan que realmente lograra parar y frenar toda la ola de delitos y crímenes que estaban cometiéndose a manos de esta pareja. Como ya estaba en sus 50 y retirado, pues mucha gente no le tenía fe. Sin embargo, la mente de él iba a superar a cualquier mente de otra persona que se había involucrado en el caso anteriormente. Era muy difícil llegar a ellos, por lo que Hammer entonces comenzó a analizar la situación y dijo: ok, si nadie ha logrado dar con ellos sin pistas, entonces yo necesito una pista más cercano, tal vez. Necesito a alguien que los conozca y que se haya involucrado con ellos. Es así como da con un joven que se llamaba Henry Maidbean, que tenía aproximadamente 20 años, pero que su corta edad no los engañe, porque ya tenía una carrera delictiva gigantesca dentro del estado de Texas. Es así como Hammer da con este joven y dice: ok, él es muy allegado a la pareja, entonces él puede ser una buena forma de llegar a ellos. Y es así como se hace presente en la vida de la familia Maidbean y busca a su papá. El padre le dice que qué es lo que quiere, que qué es lo que necesita, y es así como Hammer le explica el plan que él tiene, que se quiere acercar a ellos a cambio de que le perdonara todas las condenas y todos los delitos que había cometido su hijo en el estado de Texas, y por supuesto que el padre acepta sin ninguna duda. Es así como a lo poco tiempo el papá dice: ok, vean, ellos viajan mucho y van mucho a la granja familiar de nosotros, entonces el mejor chance para poderlos cazar es el camino que normalmente toman ellos de donde estén, que venían de Luisiana, a la granja que estaba en Texas. Es así como él dice: ok, ¿cuándo puede ser esto? Y los Maidbean dicen: pronto van a venir. Frank empieza a idear un plan, pero es hasta mayo de 1934 cuando realmente se pone serio el asunto y empiezan a establecer fechas específicas en las que ya iban a tener un momento específico y claro para poderles dar persecución. Y deciden que el lugar ideal es una carretera al norte de Luisiana, específicamente un punto en el que iban a hacer un puesto pues de vigilancia, no, pero iban a quedarse ahí acampando durante 2 días hasta el momento en el que se asomaran Bonnie y Clyde en su V8. Y fue así. El 21 se posicionan para esperar la llegada, pero durante este lapso que pasó entre el 21 y el 22, entre el 21, 22 y 23 de mayo, empiezan a haber muchas discusiones. ¿Por qué? Porque la idea de Hammer era disparar a diestra y siniestra sin darle chance a ninguno a que reaccionara, porque él sabía que si les daba chance de reaccionar, probablemente los muertos no iban a ser Bonnie y Clyde, iban a ser él y su equipo. Es así como decide ponerse, digamos, un grupo de trabajo, o digamos un equipo, armar un equipo con 5 personas más que ya tenían experiencia en la policía, como agentes privados, entre otro tipo de labores, y se arma este equipo que empieza a discutir durante ese periodo del 21 al 23. ¿Por qué empiezan a discutir? Porque, como les decía, Hammer quería disparar sin ningún temor, sin ninguna duda a los 2 delincuentes.
pero específicamente 2 de los hombres que venían o que provenían de Luisiana le decían que no, que les dieran chance o que les dieran la oportunidad de poderse rendir para no tomar sus vidas. Sin embargo, él decía, es que no se van a rendir, van a buscar la forma de atacar y si lo logran nos van a matar a todos. Entonces, entre todas las discusiones también salió otro punto en el que decía que le perdonaran la vida a Bonnie por ser mujer. En ese momento pues se tenía mucho más, ¿cómo lo digo? Mucho más, se le perdonaba más a una criminal mujer en ese momento por simplemente ser mujer. Sin embargo, Hammer dijo no les vamos a dar oportunidad de nada y no vamos a perdonarle la vida a nadie. Es así como el 23 de mayo de 1934, al acercarse las 9:05 de la mañana, se ve cómo llega el B8 de Bonnie y Clyde a la zona. Sin embargo, no paran exactamente en el punto donde ellos estaban, sino que paran un poco antes. Y empieza la masacre prácticamente. Porque al frenar, uno de los agentes que estaba con Frank, específicamente Prentice Oakley, observa algo que se asemeja en la mano de Clyde, como que se asemeja a un revólver, y sin darle oportunidad a Hammer para que diera la orden, él empieza a disparar y comienza una ráfaga de balas que unos dicen que duró 15 segundos, otros dicen que duró 2 minutos. La cuestión es que se dispararon alrededor de 150 balas. Se dice que hay un número que fluctúa entre los 100 y los 150 disparos, pero realmente no se tiene un registro claro de cuánto fue. Uno de los disparos impacta directamente la ventana del conductor, que era donde iba Clyde, causándole la muerte inmediatamente. ¿Qué pasa con esto? Que Clyde, al ir manejando, tenía en primera el carro y tenía el pie metido en el clutch o en el embrague, como lo conocen en algunos lados, y al perder la vida pues el pie se aparta del embrague y como estaba en primera, el carro empieza a dar marcha. Así se dieron cuenta, o ellos pensaron que estaban huyendo de la escena. Sin embargo, no era así, pero eso no evitó que se incrementara aún más la ráfaga de disparos y fuera todavía más agresiva en contra de los 2 criminales. Una de las balas hiere gravemente a Bonnie y ella, al ver a su compañero muerto, al verse herida y la ráfaga de balas que estaba en contra de ellos, psicológicamente se ve muy afectada y empieza a gritar constantemente y así de manera increíble se veían los gritos de ella, dicen los hombres de Hammer. Hammer se aproxima a la ventana del pasajero y dispara 2 veces en contra de la cabeza de Bonnie para terminar con la vida definitivamente de ella y que no hubiera oportunidad de que se escaparan. Se dice que cuando abrió la puerta del pasajero, el cuerpo de ella se desplomó y estaba prácticamente desfigurado de la cantidad de disparos que habían asestado en contra de ellos. La muerte quedó en la mente también de uno de los hombres, porque dice que olía a sangre, a pólvora quemada, pero que también había un dulce olor que era un perfume que usaba Bonnie en el día a día. Y así fue como mueren Bonnie y Clyde, uno de los criminales número 1 de Estados Unidos en la década del 30, que posteriormente se establecen algunos paralelismos con la mafia italiana, porque pareciera como que toman influencia del asesinato de estos 2 para ellos asesinar a otras personas, dándole una ráfaga de balas increíble a los carros y dejándolos como un colador. Pero bueno, eso es otra historia para otro episodio. Esta muerte tuvo tanto impacto en la gente que al morir ellos y ser enterrados en Luisiana, acuden miles de personas al funeral y la cobertura mediática también fue increíble. Fue demasiada gente al funeral y fueron demasiados periodistas también. Sin embargo, pasó un poco desapercibida hasta cierto tiempo, en donde se estrena una película específicamente que relataba la vida, pues era una adaptación prácticamente con algunas partes no realistas para poder vender la historia, y se estrena alrededor del 1940-1950 una película con el nombre de los 2 criminales, Bonnie y Clyde, las aventuras de Bonnie y Clyde. Sin embargo,
esta película no tuvo tanto éxito durante su estreno hasta más o menos 1967, que es cuando se vuelve a estrenar y el éxito fue inminente. A partir de allí se empezaron a crear libros, se empezaron a crear historias, se empezaron a crear también pues más producciones audiovisuales que contaban la historia de estos dos, reportajes, entre otro tipo de cosas, hasta el punto de que recientemente se hizo una película más moderna que trata de contar la historia un poquito más apegado a lo real y a lo que se cree que sucedió. Y ese fue el caso de esta semana, el asesinato de Bonnie Clyde y su vida de delinquir. Espero les haya gustado. Recuerden que pueden seguir a Exa en todas las redes sociales: ExaFM Costa Rica en YouTube, Facebook y Twitter, ExaCR en TikTok e Instagram, y a mí me pueden seguir en @rocarba con V y con doble A al final. Nos vemos la próxima semana con otro caso más, así que chao.